Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche, continuamos estudiando las verdades en el libro de Isaías. En el capítulo 9 de Isaías, un niño nos ha nacido. Sobre hablar de esto, después de terminar, Dios profetizó que atacaría al reino de Judá. ¿Por qué? El reino de Judá, después de ser disciplinado por Dios, todavía se negó a arrepentirse y volverse a Dios, porque ellos, con orgullo y arrogancia, dirían en su corazón: los ladrillos cayeron, pero edificaremos con piedra tallada. Los sicómoros fueron cortados, pero los reemplazaremos con cedros. Esto se refiere a que, aunque Dios atacó al reino de Judá, las murallas del reino de Judá fueron destruidas por Dios, por medio de ejércitos extranjeros. Sin embargo, ellos dijeron: si las murallas se han derrumbado, las reconstruiremos con piedras talladas, para edificarlas de nuevo. Entonces, el Padre permitió que mucha gente de allí, muchos ejércitos, fueran destruidos. Pero los judíos dijeron: si estos ejércitos son destruidos, reclutaremos de nuevo a otros ejércitos para reemplazarlos. Parecían no entender, pensando que tras ser disciplinados por Dios, no sabían cómo volverse a Dios. Por lo tanto, Dios decidió esto: Jehová levantará a los sirios para atacar a Israel. Despertará a los enemigos de Israel. Los sirios por el oriente, y los filisteos por el occidente, quienes con la boca abierta devorarán a Israel. Es decir, los judíos, los antiguos israelitas, a pesar de ser disciplinados por Dios, después de ser azotados, todavía no se habían vuelto a Jehová. Por eso, Jehová, con mayor furor, envió ejércitos extranjeros para atacarlos. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que no se volvieron a Jehová, ni buscaron a Jehová? Jehová dice que fue debido a sus líderes, sus ancianos, y los profetas que con mentiras guiaban al error. Ellos engañaban al pueblo con mentiras, haciendo que el pueblo, en lugar de volverse a Jehová, por el contrario, se apartara de Jehová. Por tanto, Jehová se encendió en ira y atacó al reino de Judá. Más adelante, como ellos todavía continuaban haciendo el mal, entonces Dios profetizó que el rey de Asiria, el ejército del rey de Asiria, el ejército llamado de Senaquerib, vendría a atacar a Judá. Pero el Padre profetizó que el Padre ayudaría al reino de Judá, porque en ese periodo del reino de Judá había un rey bastante bueno. Hizo que el rey Ezequías pudiera ayudar a Judá para que los judíos se volvieran a Dios. Entonces, Dios realmente no permitió que el rey de Asiria destruyera a Israel. No destruyó a Judá. En este momento está hablando de que, cuando su número era muy escaso, los de Judá, su número era muy pequeño, muy reducido. Pero el remanente, los supervivientes, los que escaparon de la guerra, los que de la hambruna pudieron escapar, los que de la plaga enviada por Dios lograron escapar. Estas personas tenían una buena cualidad, como se dice aquí. En aquel día, el remanente de Israel y de la casa de Jacob, los que escaparon, ya no se apoyarán en el que los hirió, sino que con toda verdad se apoyarán en el Santo de Israel, en Jehová. Aquel remanente, el remanente de la casa de Jacob, volverá al Dios fuerte. Oh Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un pequeño número, el corazón del remanente, podrá volverse a Jehová. Porque la destrucción ya está decidida. La justicia desbordará como una inundación. Jehová, el Padre Celestial, decretó un severo propósito, que es hacer que muchísimas personas mueran. Entonces, muchísimas personas, después de morir por la plaga, la hambruna y la guerra, los que escaparon de la plaga,
los que escaparon de la hambruna, los que escaparon de la guerra, estas personas, los que quedaron, el Padre Celestial les da un corazón arrepentido, al ver que sus antepasados, por abandonar a Dios, sufrieron tan grande destrucción, entonces comprendieron cómo volverse a Jehová. Al igual que hoy, el Estado de Israel en el Medio Oriente. Sí, hoy decimos que se vuelvan a Jehová. Probablemente no se volverán. Porque el camino para volver a Jehová es creer en Jesús, creer en el Salvador, para poder volverse. Ellos piensan que no necesitan a Jesús, no necesitan la salvación, no necesitan la redención, solo necesitan volverse a Jehová, dejando de lado a Jesús, y aún así poder regresar al lado de Dios. Hasta que en el futuro, el Padre Celestial haga que durante el periodo de la gran tribulación haya un periodo de 3 años y medio, en el que la bestia de 10 cuernos, la bestia de 10 cuernos atacará a Jerusalén. Tal como profetizó el Señor Cristo diciendo, que el ejército del Rey del Norte sitiará a Jerusalén. Este es el tiempo de retribución establecido por Dios. ¿Y a quién retribuirá? A Jerusalén. Es decir, que Dios se vengará de los habitantes de Jerusalén, habiendo matado a los profetas de Jehová, e incluso se atrevieron a matar al Hijo de Dios. Por eso, Dios hará que el ejército del Rey del Norte rodee Jerusalén, dejando a Jerusalén desolada. Ni una piedra quedará sobre otra piedra. Tal vez, de 10 personas, tal vez, pueda escapar una, y no perecer. Es decir, que de 10 personas, probablemente 9, por la guerra o el hambre, o la peste, serán exterminadas, y solo quedará una. Solo quedará una. Es posible que Dios haga que esta persona remanente sepa volverse y regresar al Señor Jesús. En ese momento, ellos serán salvos, porque el Padre, en el libro de Isaías, también profetizó diciendo que a los judíos Dios los atacaría, para que los judíos en esa tierra, incluso si solo queda una 10ª parte, Dios los siga atacando. Y así, hacerlos llegar, casi, al punto de la destrucción de la nación. Después de eso, podrá darles un corazón arrepentido. En ese momento, ellos podrán volverse, y con toda sinceridad, regresar a Jehová, tal como dijo hace un momento el hermano Heber, el remanente de la casa de Jacob. Los que escaparon sabrán cómo volverse y regresar a Jehová. Esta es la hermosa voluntad que Dios ha establecido. En el libro de Isaías, el capítulo 11 habla de que saldrá una vara. Es decir, cuando haya, cuando el reino de Judá, los judíos de hoy, los israelíes del Medio Oriente hoy, cuando sean destruidos, y de cada 10 personas, 9 ya hayan sido destruidas, quedando solo una, a esta persona que quede, el Padre Celestial le dará la oportunidad de arrepentirse, para que puedan volverse y regresar al Señor. Y así, la salvación ya debería haberse difundido por completo. Hablando de la salvación, comenzó originalmente desde Jerusalén, a difundirse, es decir, cuando el Señor Cristo fue crucificado. Después, en Jerusalén, un grupo de apóstoles se reunió con el Señor Cristo. Después de que el Señor resucitara, el Señor estuvo unos 40 días, reuniéndose con ellos. Entonces, el Señor Jesucristo iba a dejar la tierra, para ir al reino de los cielos, subiendo al cielo. Antes de eso, el Señor ordenó a sus discípulos que predicaran el Evangelio, diciendo, serán en Judea, Jerusalén y Samaria mis testigos. Es decir, que el Evangelio comenzó precisamente en Jerusalén, originándose al principio en Jerusalén, con la crucifixión del Señor Cristo, y luego, resucitando de entre los muertos. Después de resucitar, el Señor al Espíritu Santo dio a sus discípulos, en el año 533 después de Cristo, en el día de Pentecostés, el Señor Jesucristo dio el Espíritu Santo a sus discípulos. Después, sus discípulos, en Jerusalén, comenzaron a predicar el Evangelio. Entonces, en ese momento, los que se salvaron, eran todos judíos. En el día de Pentecostés, al parecer, eran todos judíos. Y luego, pasaron unos días. Después de eso, durante la fiesta, durante el periodo de Pentecostés, aquellos que vinieron a celebrar también, eran todos antiguos israelitas, también judíos. Después de eso, ellos, el Evangelio comenzó desde Judea, a difundirse a Samaria, y luego a los gentiles. Hoy, 2,000 años después,
el Hijo del Señor aparece. El Evangelio de nuevo desde aquí en China. Comienza a difundirse. Finalmente, cuando llegue la gran tribulación, el Evangelio será predicado. En Judea. Y llegará a Jerusalén. Al final, la gente de Jerusalén. Si hay 10 personas, parece que 9 son destruidas. Quedando solo una persona. Esta persona que queda, será bienaventurada. A esta persona, el Padre Celestial le dará la oportunidad de arrepentirse. Porque, Él ya ha presenciado. A sus compatriotas. Él ya ha presenciado. A sus compatriotas en la peste. En la hambruna. En medio de la guerra. Siendo destruidos. El Mesías que esperaban. Ya no pueden esperar más. Ahora se dan cuenta. De que, en el año 33 después de Cristo del siglo I, Jesús crucificado. Es el Redentor. Es el Cristo. En este momento, ellos se vuelven. Una vez que se vuelvan, la predicación del Evangelio habrá terminado. Porque, el Evangelio se originó en Jerusalén. Y al final, regresará a Jerusalén. Por lo tanto, el Evangelio habrá terminado de predicarse. Después de que termine, sucederá esto. Es decir, habrá un hombre, llamado un renuevo. Este hombre, gobernará y tendrá el poder. Este hombre, es, el niño del Apocalipsis. Hermano Heber, por favor lee esto. Aquí dice, del tronco de Isaí, saldrá un renuevo. Y de sus raíces, brotará una rama. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. Es decir, el que le da espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y se deleitará en el temor de Jehová. Entonces, aquí dice, que hay un renuevo. Este brote se describe específicamente. Así que, del tronco de Isaí, saldrá un vástago. Y de sus raíces, crecerá una rama. ¿Quién es Isaí aquí entonces? Isaí es el padre de David. Ah, ¿y luego? El Isaí de aquí, es el padre de David. Entonces, Isaí prefigura al Padre Celestial Jehová. Simboliza a Jehová, nuestro Dios. David simboliza al Señor Jesucristo. Y aquí dice, del tronco de Isaí, saldrá un vástago. Este vástago, es, el Hijo del Señor Jesucristo. Es decir, el nieto de Jehová Dios. El Hijo del Señor Jesucristo, se levantará. Y ya que dice que, Él es un vástago, se refiere a que, esta persona es santa. Es santa. Nacida del Espíritu Santo. Él es un recién nacido. Es como el niño en el Apocalipsis. Él es santo. Y entonces, el Espíritu de Jehová reposará sobre esta persona, para darle sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová, y conocimiento. Se deleitará en el temor de Jehová, cuando este Hijo gobierne y reine. Todas las cosas estarán en armonía. En aquel tiempo, incluso el lobo, el cordero, el león, el leopardo, todos ellos andarán juntos, sin dañar a nadie ni a nada. Toda la creación en el universo estará en armonía. Esto significa que, el Padre, a continuación, hará que las naciones se ataquen entre sí, y también por el bien de su antiguo pueblo de Israel, para que en el futuro puedan arrepentirse y ser salvos. Dios permitirá que los ejércitos extranjeros también sitien Jerusalén, durante 3 años y medio, los 3 años y medio de la gran tribulación futura, y entonces, mucha gente morirá. Los sobrevivientes podrán arrepentirse y volverse al Señor. Entonces, cuando los judíos se hayan arrepentido, entonces el Evangelio se completará. Ahora, el Evangelio debe ser predicado primero a los gentiles. En esta era actual, se predica primero a todas las naciones y pueblos gentiles. Y finalmente, llegará a Jerusalén. Una vez que Jerusalén esté completa, y el número se complete, entonces el Evangelio estará terminado con éxito. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.